Bueno, en este video vamos a explicar el trabajo práctico número 4. Es el anteúltimo trabajo práctico de la materia. Y es de diferencias finitas, que es parecido. Lo que vamos a hacer en el trabajo práctico es parecido a lo que se va a hacer en el parcial, digamos. Se va a usar una colab similar, pero adaptada para este trabajo práctico. El trabajo práctico consiste en, esto es un ejemplo que sale del libro de Chopra, Anil Chopra. Bueno, lo pueden pedir en la biblioteca. Es un tanque de agua, es decir, una estructura que tiene una masa concentrada en la punta y que se puede, en un primer análisis simplificado, bueno, digamos, la estructura va a tener dos estados, con el tanque lleno y con el tanque vacío. Cuando el tanque está lleno, la masa que va a estar ahí arriba, digamos, concentrada, es altísima y se puede, para un primer análisis, considerar que la masa del soporte es despreciable. Fíjense, igual es un soporte bastante robusto, tampoco es tan despreciable, pero para un primer análisis se puede tomar así. Y entonces se puede considerar como se puede estudiar como un problema de un grado de libertad. Un grado de libertad es decir cuando esta estructura sea sometida a una fuerza lateral, ya sea el viento, el sismo, lo que sea. Esta masa, este punto, podemos considerar que tiene un desplazamiento lateral, que es lo que llamamos U, y ese sería el grado de libertad que estamos analizando. Después, bueno, ahí no podría ser, por ejemplo, si tuviéramos un edificio, podríamos simplificadamente considerar que cada piso tiene concentrada la masa de todo el piso, y eso sería un sistema de n grados de libertad. O bueno, hay infinidad de modelos. Pero vamos a analizar este, que es de un grado de libertad, un análisis simplificado. Y entonces, bueno, les dimos una colab que la tienen en el aula virtual, que ahora la vamos a ver. Y la idea es que van a considerar que este tanque está sometido al sismo del centro, que es un sismo que pasó en 1940, del que se tiene registro de las aceleraciones del suelo, donde se midió el acelerograma. Y entonces lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento del tanque sometido a ese sismo. Y entonces acá les damos las propiedades del tanque. Considere para el tanque una rigidez K de 1600 kN por metro, un coeficiente de amortiguamiento de 7023 Newton por segundo sobre metro. Y la masa se considera en los dos casos, con el tanque vacío y con el tanque lleno. Entonces, si el tanque está vacío, consideramos la masa de 10.132 kilos, y si el tanque está lleno, la masa de 50.132 kilos, o sea, 40.000 kilos de agua. Para analizar el efecto del sismo, cuya aceleración, U era el desplazamiento del punto, del grado de libertad, y acá esto, la U con los dos puntos arriba, es la derivada segunda, es la notación de Newton, creo. Con un puntito es la primera derivada con respecto al tiempo, con dos puntos es la segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces, para analizar el efecto del sismo, cuya aceleración UG, el G en general se usa para la aceleración del suelo, es la G de ground. Se conoce la aceleración del suelo porque es la del sismo. Entonces lo que vamos a hacer para analizar la estructura es aplicarle en el grado de libertad una carga equivalente. O sea, acá no hay una fuerza. O sea, en realidad no hay una fuerza. Lo que hay es que el suelo se está acelerando porque hay un sismo. Pero para hacer el análisis equivalente, como lo venimos pensando siempre, acuérdense que teníamos la colab donde uno lo que hacía era armar una función de carga que solicitaba a nuestra estructura. Bueno, en este caso no hay tal función de carga, sino que lo que hacemos es tomar esa aceleración del suelo, multiplicarla por la masa, y a eso lo consideramos como si fuera la fuerza equivalente que está aplicada en nuestra masa. Y entonces esa fuerza, que es
la masa por la aceleración del suelo va a ser la que está excitando al sistema y haciendo que, bueno, que se mueva, que tenga velocidad y que se acelere. Entonces, y digamos, la masa va a tener una aceleración que va a ser distinta que la del suelo, ¿no? Porque, porque pasa por todo este sistema, digamos, que lo filtra y hace que reaccione de una forma que va a ser distinta a la de la fuerza solicitante, que es la aceleración del suelo por la masa. Bueno, y entonces lo que van a tener que hacer es, nosotros la Colab ya se las damos, ahora lo vamos a ver, y lo que tienen que hacer es analizar distintos casos: el tanque vacío con el amortiguamiento, el tanque lleno con el amortiguamiento, el tanque vacío sin amortiguamiento y el tanque lleno sin amortiguamiento. Entonces, para cada uno de los 4 casos que analizan, tienen que encontrar la posición, la deformación máxima UDT, la velocidad máxima UDT, BDT y la aceleración máxima, bueno, acá quedó mal, AD, sería U segunda DT o ADT. Y tienen que armar un informe contando las conclusiones. Entonces, la Colab es esta. Perdón. Acá este TXT es el registro sísmico del centro, es un bloc de notas que tiene 2 columnas, el instante que se analiza y la aceleración asociada al instante. Entonces esto se lo descargan, o bueno, en este caso, como me lo abre así, lo voy a copiar y pegar en un bloc de notas y lo voy a guardar en mi computadora. Control C, bloc de notas. Ahí no. Y lo voy a guardar en el escritorio. Y le voy a poner el nombre del centro. .txt. Listo. Y ahora sí abrimos la Colab. Bueno, antes de eso, este método, el método de las diferencias finitas, es condicionalmente estable, es decir, no podemos lo que vamos a tener es un registro del sismo y entonces un registro de la fuerza que en la Colab del parcial lo generábamos nosotros porque teníamos la función de carga, entonces podíamos muestrear esa función con la separación que quisiéramos. Pero acá, como lo que tenemos es un sismo que fue medido con un determinado instrumento que tiene una determinada precisión, que toma mediciones con una determinada frecuencia, acá no podemos elegir la separación de los datos. Pero hay que tener cuidado porque no cualquier separación va a redundar en que el método sea estable. Es decir, si los datos están muy separados, las estimaciones que hagamos con esos datos van a ser muy malas. Entonces, para que el método sea estable, la condición que hay es que el delta t, o sea, el delta del intervalo de tiempo que se usa para la medición, tiene que ser por lo menos menor o igual, vamos a poner menor o igual que el periodo de la estructura, t es el periodo, sobre pi. Y el valor recomendado en general, también esto lo pueden ver en el Chopra, es que sea menor a 0,1 veces el periodo. Esto es el periodo sobre 3 y pico y esto es 0,1, es 3 veces más chico. Y los valores usuales para medición de sismos en general van de 0.001 segundos a 0.002 segundos. Esto que estoy usando acá es Calpad, que es gratis, si alguno quiere. Y la ventaja que tiene es que les deja trabajar con unidades. Entonces vamos a ver si nuestra estructura está cumpliendo. Acuérdense que el periodo es la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Entonces tenemos la masa con el tanque vacío, que era 10.132 kilogramos, porque es masa, no fuerza. La masa con el tanque lleno era 50.132 kilos. La rigidez
del sistema, de la columna esta, la rigidez flexional de la columna. O sea, la columna es como, o sea, al final acá es como si hubiera un resorte, solamente que en vez de haber un resorte como los que veían siempre en física, lo que tienen es la columna que tiene una determinada rigidez flexional, y eso es equivalente a un resorte que le da rigidez en este sentido al grado de libertad, que es este que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces la rigidez es 1600 kN de resorte equivalente. Eso está en kilonewton. Vamos a pasarlo a newton. Sería 1.600.000. Bueno, igual como estoy usando CALPAD puedo poner kilonewton y me lo va a tomar porque está entiende las unidades. Pero después cuando vayamos a Python, que no usamos, se pueden usar unidades, hay librerías para usar unidades, pero no las estamos usando nosotros. Entonces cuando trabajen en Python, ahí sí tienen que poner las unidades, tienen que usar unidades consistentes. Bueno, y la masa ya está. El amortiguamiento, bueno, lo tenemos, pero no nos sirve para esto porque el periodo, la frecuencia angular, es omega y es la raíz cuadrada de la rigidez. Bueno, vamos a hacer dos, va a haber dos, una para vacío, una para lleno, del K sobre la masa tanque vacío, y otro para lleno entonces fíjense, este tiene una frecuencia mayor, quiere decir que se comporta como algo más rígido, es decir, a mayor masa, cuanta más masa tengan, más flexible va a ser la estructura, o sea, menos. Esta es la frecuencia angular, o sea, esto no está no está en hertz, está en radianes sobre segundo. O sea, esto no son ciclos por segundo. Vamos a pasarlo primero a frecuencia en hertz. A frecuencia. Que se suele denominar F. Es igual al omega sobre 2pi. Para quitar los radianes y que quede en hertz. Ven que es 2 ciclos por segundo, y en cambio cuando tiene más masa se va a comportar como algo más flexible, va a tardar más en hacer una recorrida, digamos. O sea, esto que es como va a tardar más en dar la recorrida el tanque. Entonces F lleno, esta no es angular, y sería el omega lleno sobre 2pi. Ven que es mucho más chico, 0.89 Hz. Y vamos a sacar el periodo, que es lo que queríamos, de la estructura, que es cuánto tiempo tarda en hacer un ciclo completo. O sea, parte de la posición indeformada, se deforma para el otro lado y vuelve a la posición indeformada. Todo ese ciclo tarda un periodo, y este vacío es igual a 1 sobre la frecuencia F vacío, y lo mismo acá pero con lleno. Entonces, cuando el tanque está vacío, que es cuando se comporta más rígido, el periodo es 0,5 segundos. O sea que en 0,5 segundos completa la vueltita. Entonces, habíamos dicho que para que el método sea estable había que cumplir esta condición, que el intervalo de tiempo sea menor que el periodo sobre pi, pero se aconsejaba que sea menor a 0,1 veces el periodo. Entonces vamos a buscar el valor mínimo
delta t, bueno, el máximo, perdón, porque tiene que ser menor o igual, y el delta t máximo entonces sería, y de estos dos periodos, que son los dos que tienen la estructura, según si está llena o está vacía, vamos a tomar el más chico, porque es el más limitante, ¿no? Porque el intervalo de medición de datos tiene que ser menor a eso, a esto sobre pi. Entonces, como mínimo, para que el método sea estable, tiene que nuestras mediciones estar cada 0,15 segundos, y el valor aconsejable que nos da, que recomendaba Chopra, era sobre 10, o sea 0,05 segundos. Y el registro sísmico que tenemos, que es este del centro, está tomado, vamos a ver, vamos a ver la distancia entre dos valores cualesquiera. Fíjense, el primer dato es 0, el segundo es 0.002. Perdón, 0.02. O sea, está tomado cada 0.02 segundos, y el valor aconsejable era 0.05, o sea que es menor al valor aconsejado, o sea que estamos bien. Es menor de la mitad. O sea que estamos bien, y además es lo que suele ser, ¿no? En general las mediciones estas se hacen con espaciamientos entre 0.01 segundos y 0.02. Perdón, esto tiene un 0 de más. Entre 0.01 segundos y 0.02 segundos. Así que bueno, estamos bien. Ahora que vimos que estamos bien, vamos sí, a la colab. Entonces, esta colab funciona muy parecido que la del parcial. Importamos las librerías NumPy para hacer las operaciones matemáticas, sys, que es para cambiar el flujo de salida, el flujo cuando ustedes ponen print, por defecto imprimen la consola. Con sys lo que nos va a permitir es cambiar el flujo de salida del print para pasarlo al archivo de salida. Y matplotlib es para hacer los gráficos. Entonces acá ponemos la rigidez de la estructura, 1.600.000. Acá sí hay que ponerle newton porque no estamos usando unidades. El amortiguamiento, bueno, ustedes van a tener los cuatro casos, 2 con amortiguamiento y 2 sin. Y la masa, que también van a tener dos casos, uno es 10.132 y el otro 50.132. La estructura empieza indeformada y con velocidad y quieta, o sea, sin velocidad. Y el tiempo inicial es 0. Acá generamos el vector de tiempo, que empieza vacío, y el vector de aceleración, que empiezan vacíos. Y acá lo que hacemos es leer el archivo de entrada del centro. Fíjense que se llama el centro con minúscula, yo lo llamé el centro con mayúscula, así que lo voy a dejar con minúscula porque es como lo tienen subido al aula virtual. Pero entonces lo voy a cambiar acá, que lo puse con mayúsculas. Listo. Y entonces, para que la colab lo pueda leer, digamos, para poder hacer esto de que lo lea, lo que hay que hacer es cargarlo acá al costado. Como hacemos ahí, lo dejo. Me pregunta si estoy seguro, le digo que sí. Y listo. Bueno, ahí cargué el registro. Entonces acá, cuando llegue a este punto, lo que va a hacer es abrir el archivo del centro.txt. Lo va a abrir en modo lectura, y entonces va a ir iterando en cada línea del archivo, para línea en archivo. Y acá lo que hace es dividir a la línea en dos partes. Y acá lo que hace es decir, bueno, la primera parte se la vamos a anexar al final del vector tiempo, que empezó vacío, pero convertida en flotante. Y la segunda parte la vamos a anexar a la aceleración, también convertida en flotante. Es decir, esos dos datos que tiene el registro, bueno, divide el renglón en dos y agarra la primera parte, se la da al tiempo, la segunda parte al
me cerró. La segunda parte se la da a la aceleración. Bueno, y listo, eso es la lectura del archivo. Entonces, ahora sí empieza el vector de... En el parcial teníamos esto, porque definíamos una función de carga, no leíamos un registro, sino que definíamos una función de carga y después íbamos completando un vector de cargas P, que lo íbamos completando calculando los valores de la función de carga, y acá el primer valor de P lo calculamos con la función de carga. Eso ya no hace falta acá porque tenemos el registro sísmico. Entonces acá lo que hacemos es tomar la posición inicial, que va a ser indeformada, la velocidad inicial. A P ya no le calculamos el valor de carga, sino que con la función de carga, sino que la calculamos como el registro de la aceleración en el primer instante multiplicado por la masa. Y a la aceleración sí la seguimos calculando igual que siempre, que es despejar la función de equilibrio de equilibrio dinámico, el de D'Alembert. O sea, la función de equilibrio dinámico lo que nos decía es que el sistema tiene que estar en equilibrio, o sea que la fuerza externa, que en este caso es P, que es la masa por la aceleración del suelo, o sea, esta aceleración es la del suelo y esta aceleración es la del grado de libertad. Entonces lo que nos decía D'Alembert es que el sistema, para estar en equilibrio, se tenía que cumplir que las fuerzas inerciales, o sea la masa por la aceleración, más las fuerzas viscosas, o sea el amortiguamiento por la velocidad, más las fuerzas de rigidez, o sea el desplazamiento por la rigidez, tenía que en todo instante esa sumatoria ser igual a la solicitación externa. Y si la estructura no está solicitada por una fuerza externa, tenían que estar en equilibrio entre ellas, o sea que siempre, digamos, lo que tiene que haber es un equilibrio. Los tres términos tienen que ser igual a la solicitación externa, y si no hay solicitación externa se tienen que anular entre ellos. Bueno, eso era D'Alembert, pero es que es más o menos la segunda ley de Newton, ¿no? Que es la que veían en física. Pasa que en física uno se limitaba a estudiar dinámica, entonces decía, bueno, la masa por la aceleración es igual a la fuerza, y está bien, dinámica. Después en hidráulica, cuando vieron se veía algo de amortiguamiento viscoso, y entonces uno tomaba que la fuerza era igual el amortiguamiento por la velocidad. Y en estabilidad, una de las primeras hipótesis que se les decía es que la carga se aplicaba a tiempo infinito, y eso era justamente para no excitar a la estructura y que empiece a vibrar. Si las cargas se aplican a tiempo infinito, lo que uno tiene es que no hay fuerzas inerciales, no hay ningún impacto, y entonces todo el sistema está únicamente sometido a la deformación elástica que se produce a partir de la carga con la rigidez del sistema. Y entonces solamente aparecen las fuerzas estáticas, que es lo que estudiaba en estabilidad. Bueno, acá tenemos las tres. Entonces la aceleración la calculamos despejando la ecuación de equilibrio, ¿no? O sea, la fuerza menos la rigidez por el desplazamiento menos el amortiguamiento por la velocidad, todo dividido la masa, eso es la aceleración del grado de libertad. Acá hacíamos el cálculo, que esto en el parcial lo hacemos porque calculamos la separación máxima, porque los datos los generamos nosotros. Entonces acá no tiene sentido hacerlo porque los datos son los que tenemos. Sí podríamos ver si se cumple o no, pero acá, bueno, lo hicimos aparte, lo hicimos en esta hojita. Pero ya sabiendo que se cumple, que la separación es menor que la mínima de los datos, o sea que la máxima de los datos, o sea que el método va a ser estable, ya está, no hace falta hacer nada más. Y entonces acá vemos cuál es efectivamente la separación H, tomando la separación de dos datos, cualesquiera, en este caso los primeros dos. Y a partir de acá sí ya empezamos a aplicar el método de las diferencias, primero hacia adelante, para calcular el desplazamiento.
acá calculamos la fuerza haciendo la aceleración en el segundo instante por la masa, y a partir de acá ya sí empezamos a usar diferencias centradas para ir calculando los valores del desplazamiento, de la velocidad y bueno, en la aceleración siempre seguimos despejando de la función de la ecuación de D'Alembert. Esto es lo mismo que en la colada del parcial. Eliminamos los últimos valores, como hay vectores que son más largos porque tuvimos que inicializarlos para poder empezar a hacer cuentas para los otros vectores. El vector de posición y el vector de carga y de tiempo y aceleración nos quedaron un poco más largos que el vector de velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer en este punto es acortar esos 4 vectores para que nos queden todos de la misma longitud. Y entonces en el archivo de salida sí podemos iterar sobre todos los datos e imprimir los vectores y van a tener todos la misma longitud. Entonces generamos un archivo de salida que no lo van a usar para nada en realidad, porque digamos podrían usarlo si quieren tener todos los datos, pero en general lo que a ustedes les va a interesar es el máximo, la máxima aceleración, la máxima velocidad, la máxima deformación, y eso, como ya lo tienen cargado en memoria porque estos vectores ya los tienen, pueden directamente procesarlos en la misma colada y no necesitan ir al archivo de salida. Y acá generamos los gráficos. Carga, esta carga es la carga equivalente, que es la aceleración del suelo multiplicada por la masa. Después X, que es la posición, la velocidad y la aceleración. Y acá lo que hacemos, bueno, lo voy a ejecutar porque esto es una ejecución vieja. Pensé que lo había cambiado el nombre. A ver, parece que no. No me deja. Bueno, luego lo voy a modificar acá y después lo cambio. Bueno, lo ejecutan, le genera el archivo de salida, pero que ya les digo, no lo necesitan demasiado. Y le genera los gráficos donde pueden ver la masa multiplicada por la aceleración del suelo, les da las fuerzas. Esta es la posición, cuánto se deforma el tanque, digamos, en la punta, la velocidad que adquiere y la aceleración. Y entonces, lo que les decía, si ustedes quieren los máximos pueden directamente imprimirlos, ¿no? Entonces podemos poner print el máximo, y como no nos importa el signo para donde se formó, vamos a hacer el máximo entre el valor absoluto del mínimo de A y el máximo de A, porque quiero que me dé el máximo total, ¿no? Sin signo. Lo mismo para B y lo mismo para A. Es el vector de las aceleraciones, B es el vector de las velocidades. No, perdón. Creo que no lo llamé A, lo llamé aceleración, parece. No, sí. A, B y C. A, B y U. Bueno, lo vamos a poner al revés. Los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones. Y bueno, podemos hacer la salida formateada, ¿no? F, máximo desplazamiento, 2 puntos, y bueno, lo mismo para los otros. Print y a ver por qué no me deja.
Fíjense que acá restauro el flujo de salida para que vuelva a hacer el print, para que el print vuelva a imprimir en consola. Y acá lo que me está diciendo es que me falta cerrar un paréntesis. Y tiene razón. Print. Abro este. Perdón, fuera de las comillas. Y dice que 1 está definido. Y tiene razón porque lo llamé X, no U. Entonces esto es X. Y esta es X. Y ahora sí me dice que el máximo desplazamiento es 0.0061. La máxima velocidad es esta y la máxima aceleración es 1.12. Bueno, y entonces lo que tienen que hacer es evaluar las 4 condiciones y sacar sus conclusiones. Pero digamos, a nivel de programación no hay que hacer mucho, es cargar estos datos y ya estaría. Después es más un trabajo de redactar conclusiones y no mucho más. Y redactar el informe en LaTeX como todos los trabajos prácticos. Así que bueno, eso es todo.